Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Gracias al Señor estamos ya listos, dispuestos. Y hermanitos amados, damos inicio un poco antes, unos minutos antes, para poder orar al Señor, poder hablar con Él y también, hermanitos, pues darles algunos consejos en cuanto a este tiempo, antes, hermanitos, de entrar en tema. Hoy, hermanitos, gracias al Señor, comenzamos con el libro de Hechos. Y hermanos, como se ha estado viendo en la última transmisión, casi tardamos 2 años para estudiar, analizar 4 libros, 4 evangelios desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hermanitos, imagínese usted, para abarcar toda la Biblia. Sin embargo, no por esto llevamos la prisa, sino que cada día, hermanitos, vamos a tratar de comer la palabra de Dios, digerirla, analizarla lo más que podamos. Y hermanitos amados, solamente le doy un ejemplo para que podamos nosotros tomar una postura espiritual y práctica acerca de esto. Normalmente, hermanitos, a mí me agrada muchísimo leer la Biblia y pues he perdido la cuenta de cuántas veces la he llegado a leer. Leo una Biblia, la adquiero nueva, por así decir, y la subrayo, la escudriño. Ya la acabé de subrayar, me sigo con otra Biblia y otra Biblia. Y hermanos amados, pero sí tengo, vamos a decirlo así, un modo, una forma, porque yo mismo, hermanitos, estoy impactado por la palabra de Dios. ¿Impactado en qué sentido? De que a la mera hora de leer, hermanitos, surge un tema y otro y otro y otro, de un solo versículo, de un solo pasaje. Entonces no es mi finalidad, no es mi meta abarcar y decir voy a leer tanto, voy a leer pues 10 capítulos, 20, 30 capítulos. Hermanos amados, puedo leer 50 capítulos en 3 horas y le entiendo. Pero lo abrumador, porque esta es palabra viva, eficaz, y digo abrumador para la carne, para mi carne, es, hermanitos, que de todo lo que pueda leer, encontré un montón de enseñanzas, un montón de temas, un montón de aplicaciones, muchísimo, hermanitos. Entonces, no es mi meta que me apresure a leer rápido la palabra de Dios, no. Porque, hermanos amados, nada más tómelo en cuenta, es palabra de Dios, palabra infinita, viva, poderosa, salida de la mente de Dios, salida del corazón, del pensamiento de Dios. Un humano, hermanos amados, ¿cómo puede abarcar todo eso si es palabra de Dios? Entonces tenemos compuestos 66 libros que conforman toda la Biblia. Y le menciono esto, hermanitos, que no es el fin y no es la meta de ir a prisa, de abarcarlo todo rápido. Sería imposible, hermanitos. Un libro secular, cualquier autor, hermanitos, se lee lo que se haya entendido, lo que se haya degustado, está bien. Pero esta es palabra de Dios. Sería imposible, hermanitos, haber leído tantos capítulos en una sola lectura y, hermanos amados, haber encontrado nada más una cosa. Es imposible. De ahí surgieron tantas cosas, hermanitos, temas. Ahora, esto que le estoy mencionando es una introducción solamente. Ahorita vamos a orar ya para entrar en tema. Y hermanos amados, imagínese usted, esto que le voy a mencionar es verídico. Se ha entendido, hermanitos, cuando muchos siervos de Dios se preparan, entran a un seminario, a un instituto bíblico, se nos ha llegado a dar el ejemplo, claro, en tiempos pasados, de que hubo un predicador, hermanitos, que solamente con Juan capítulo 3, 16, pudo predicar un año entero. Un año entero. Y hermanitos amados, claro que de ahí, de un solo versículo se desglosan, se desprenden muchísimos, infinidad de temas
Y es creíble, hermanitos, predicar de un solo versículo tantas semanas, tantos días, si es posible, porque esta es palabra de Dios. Solamente le pongo un ejemplo, hermanitos, en cuanto a otro pasaje. Debido a que la palabra de Dios está viva, haga de cuenta, hermanitos, que usted lee Salmos 23. Supongamos, hermanos, el versículo 2. Y usted lo lee una vez, lo come, lo entiende, lo digiere. Y, hermanitos amados, el Señor le habló para el día, para la ocasión, o tal vez para la semana. Le dio palabra, le instruyó, le edificó, le alentó, alimentó su fe. Y si usted, hermanitos, y bueno, en este caso los predicadores, los que escudriñan la palabra, si usted, hermanitos, lo leyó y consideró humanamente que lo entendió en su sentido absoluto, hermanos amados, bueno, según el día y el pan nuestro de cada día que el Señor nos dio, sí, usted lo entendió a la perfección, hasta lo enseñó, lo predicó y fue de grande bendición. Pero le aseguro una cosa, hermanitos, y esto para mis hermanitos consiervos, predicadores, que si mañana vuelve a leer, ya predicó de ese tema, ya enseñó, ya hasta lo está aplicando, pero mañana vuelve a leer Salmos capítulo 23 verso 2, va a encontrar otra cosa en la que ni siquiera había pensado. Y, hermanitos, bueno, los predicadores que tuvieron, hermanitos, la dicha de parte de Dios de haber estudiado o haberse preparado en un seminario, instituto bíblico, saben que conforme a una materia llamada hermenéutica, que la palabra de Dios tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones, muchísimas, hermanos. O sea, hermanitos, claro que una sola cosa es lo que significa la interpretación, claro que sí. Pero se puede aplicar hoy de una manera, mañana lo vuelve a leer y eso que ya predicó de eso, y encuentra otra cosa diferente, y otro día, hermanitos, pasado ya el tiempo, vuelve a leer ese mismo versículo y encuentra otro tema del que nunca le había pasado por su corazón, por su mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en verdad está viva, es eficaz. Ahora, solamente le doy un ejemplo. No completamos por el tiempo, pero un ejemplo de lo que le mencionaba, que hubo quien predicó Juan 3:16 durante un año entero. Bueno, es muy sencillo a la vez y es muy maravilloso a la vez. Por ejemplo, el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanitos, con este texto evangelizamos. Con este nos llamó el Señor. Con este, hermanitos, nos predicaron el Evangelio. Ahora, solamente para darle ejemplo de que sí se puede predicar de un solo versículo un año entero. Imagínense, hermanitos, cuántos versos hay en la palabra. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanitos, si habláramos del tema de tal manera amó Dios, ahí ya entramos al tema del amor. De tal manera amó. ¿Cómo amó? Dándonos vida, formándonos del polvo de la tierra, dándonos aliento de vida, cuidándonos, atendiéndonos. Y eso lo podemos ver desde Adán, que cuando ya habían desobedecido, los vistió de pieles, dice la Escritura. Tanto amó el Señor.
Y hermanos amados, Él los vistió hermosamente, maravillosamente. Bueno, y de ahí entramos a infinidad de temas. ¿Cómo nos ha amado Dios? En otras palabras, ¿en qué ha mostrado Dios su amor? Y ahí se desglosan más temas que ha hecho Dios por nosotros. De tal manera nos amó. ¿Y cómo nos amó? Nos dio vida, nos cuidó, nos dio pan, nos dio agua, nos enseñó a vivir, nos ha protegido, nos ha defendido, nos ha justificado, nos ha levantado, nos ha redimido. Ya ve, hermanitos, solamente de tal manera amó, ya hay infinidad, hermanitos, de temas o subtemas solamente de esa frase, porque de tal manera. Y ahí podemos ver, nos amó de esta manera, es maravilloso el amor de Dios es así y es de esta otra forma. Y ya ve, hermanitos, como si es posible de un solo versículo desglosar y ver infinidad de temas. Ahora imagínense, nada más vemos esa parte, porque de tal manera. Ahora, bueno, amó Dios al mundo. Ahora, cuando dice Dios, vamos a estudiar quién es Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios. Dios amó. ¿Quién es el que amó? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Hermanos, infinidad de temas de los atributos de Dios y de las obras de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí ya hay muchísimos temas, como hasta para medio año, hermanitos. Ahora, dice que ha dado a su Hijo. Dio. El tema dar. En toda la Biblia, hermanitos, más bienaventurado es dar que recibir. Abraham dio a su Hijo, lo ofreció porque el Señor se lo pidió. Jacob, Israel, hermanitos amados, tantos personajes que dieron, que dio Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Si analizamos quién es el Hijo, se llama Jesús. Y hermanitos, cuánta infinidad de temas relacionados al Hijo de Dios. Solamente, hermanitos, de un breve pasaje, un breve versículo. Y viene más todavía. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Para desarrollar unigénito o único. Hermanos amados. Y luego para que todo aquel que en Él cree, la fe, la gracia, sin las obras todavía, gracia, hermanos amados, la salvación por fe. Y ahí entran muchísimos subtemas, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Ahí de no se pierda, hermanos, podemos tomar muchos temas más, cómo el hombre se desvía, cómo se pierde, cómo fue el origen en cuanto al pecado, hermanitos, la desviación. Pues dice la palabra, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Muy bien, hermanitos, en cuanto a que el hombre, Dios no quiere que se pierda el hombre, tantos temas, sino que tenga vida eterna. Hermanos, ya ve, si es posible de un solo versículo hasta predicar un año entero. Ahora imagínense de 10. Ahora le venía mencionando, mis hermanitos, que no es el fin ir a prisa y me leo la Biblia muy rápido. No, lo abrumador para un servidor, hermanitos, es de que solamente de un pasaje, un tema y otro, infinidad, hermanitos. Entonces, no llevamos prisa. Vamos, hermanitos, viendo la palabra de Dios, porque la mente de Dios es infinita. Sus pensamientos son más altos, su palabra es eterna. ¿Cómo abarcarla rápido, hermanitos? Es imposible, porque fluye y fluye y fluye. Amén. Bueno, esta es la introducción. Vamos a orar, hermanitos, y nos vamos a poner en las manos del Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, que nos concedes la oportunidad de comenzar hoy
con el libro de Hechos. Y Señor mi Dios, escudriñaremos tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Señor, nunca para. Tu palabra, Señor, fluye y fluye, porque está viva, palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos encomendamos en tus manos. Pongo en tus manos a mis hermanitos fieles que escuchan, Señor, regularmente estas transmisiones, para que juntos aprendamos y vayamos, Señor, adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Danos la sabiduría con tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos a toda la verdad y, Señor, enséñanos. Habla que tus siervos oyen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hoy comenzamos con este hermoso libro. Algunos hermanitos le atribuyen, como dice aquí, Hechos de los Apóstoles. Algunas Biblias tienen ese título general, Hechos de los Apóstoles, pero otros han llamado Hechos, acciones, obras del Espíritu Santo. También se toma el libro de Hechos, hermanitos, como para una materia a nivel ministerial, que, hermanitos, se puede llamar también historia de la iglesia. Aquí comienza el origen de la iglesia, que claro que comenzó con judíos, apóstoles del Señor, pero debido al llamamiento y ministerio del apóstol Pablo, él fue enviado a predicarle a los no judíos, a los gentiles. Y, hermanitos amados, la iglesia no tuvo origen gentil, sino judío, con los apóstoles. Pero en su grande misericordia, ya que el Señor, hermanitos, vino a los suyos no lo recibieron, entonces hizo como una pausa, y, hermanitos, para que nosotros, los gentiles, los no judíos, podamos también alcanzar la salvación a través del Evangelio. Muy bien, dice así entonces Hechos capítulo 1, desde el verso 1. En mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Hermanitos, esto es como una dedicatoria. Y bueno, lo analizamos desde lo más sencillo. El autor es Lucas, el médico. El primero, hermanitos amados, el discípulo que, bueno, no de los 12, pero sí aparte, que, hermanitos, escribió también el Evangelio de Lucas. Es el mismo, hermanitos amados. Ahora, él era un médico. No era de los 12, no estaba contado con Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, Felipe, Natanael. No era, hermanitos, él de los 12, pero era un discípulo, seguidor, aprendiz, creyente, también hijo de Dios, salvo por Cristo. Hermanitos, que se dedicaba a la medicina. Ahora, él indagó, investigó, y claro, por la guianza del Espíritu Santo, tenemos este Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Solamente, hermanitos, para darle un poquito más de fundamento, le llevo a Lucas 1. Lucas capítulo 1. Hermanos amados, este nombre ya está traducido a nuestro idioma y así se le conoce, Lucas. Pero si usted va a la Biblia hebrea, se llama Gilel. Lucas es Gilel. Y, hermanitos, bueno, ya en español así lo conocemos. Lucas 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Habla de los apóstoles. Ahora 3, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. La dedicatoria, hermanitos, del libro de Lucas es la misma que del libro de Hechos. Va dirigida a un personaje llamado Teófilo. Teófilo. Ahora aquí aclara que él las investigó. Otros apóstoles, los apóstoles, ellos decían lo que hemos visto, lo que hemos oído. Hermanitos, ellos lo atestiguaron presencialmente. Él no. Lucas no lo vio presencialmente, pero investigó. Y ahí estuvo el Espíritu Santo, hermanitos, para guiarlo. Por eso dice, hermanos amados, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Muy bien, hermanitos, volvemos a Hechos capítulo 1. Ahí está la dedicatoria también. Y por eso dice, en mi primer escrito. Ya había un libro escrito de Lucas. Y es el Evangelio de Lucas, hermanitos. Ese es el primer escrito. Dice, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. O sea, él registró las obras del Señor, el Evangelio, y muchos dicen según San Lucas. Ahora dice, 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dio mandamientos, la gran comisión, instrucciones, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo de la promesa. A eso se refiere. Ahora, hermanitos, si analizamos el verso 1, ¿a quién es dedicado el libro de Lucas, el libro de Hechos, por el mismo autor? Hermanos amados, algo más que es necesario saber, en la antigüedad, hermanitos, era algo diferente a lo que hoy nosotros tenemos en nuestra cultura y en nuestra generación. Hermanos amados, antes se tomaban esclavos, se compraban esclavos, y varios de esos esclavos se dedicaban a ser médicos. Un civil normal en nuestra generación puede ser médico si estudia, si tiene los recursos para prepararse. Hasta se dice que la medicina es una carrera cara. Pero antes no era así. Antes, hermanitos, tomaban a los esclavos para ser médicos y con un fin, ya que había pestes, plagas, enfermedades incurables, había, pues, hermanitos, epidemias también, mortandades, y hermanos amados, había malestares contagiosos, epidemias. No se exponían que un rico pues muriera en ello, así que ponían delante, hermanitos, para ese peligroso trabajo, esa profesión noble, pero al fin peligrosa, de contagios, a eso se exponían, a eso se arriesgaban, ponían esclavos. Entonces se dice que Lucas también era médico y era esclavo, y que este Teófilo era su amo, y que Teófilo es el que le encomendó, ¿sabes qué? Investígame. Yo quiero saber más de Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Hablan de el Hijo de Dios, Hanabí, el profeta, Hamashiach, el Mesías. Investígame. Yo quiero saber de Jesús. Entonces,
le encomendó a su esclavo médico Lucas que él investigara con precisión acerca del Maestro, el Salvador. Entonces Teófilo era un apasionado, hermanitos, de Jesús. Por eso mandó investigar, hermanos amados, y de ahí se originó el libro de Lucas. Hoy tenemos el Evangelio de Lucas, gracias al Señor. Y hermanitos, Lucas tiene también algo hermoso, algo maravilloso que aporta. Y hermanitos, él no estuvo caminando con el Señor Jesús. Él, hermanos amados, no anduvo con él personalmente o presencialmente, sino que, hermanitos, él investigó. Era algo así, hermanitos, como un periodista que investiga. Oh, qué maravilloso, hermanos. Y cada vez que investigaba más, seguramente como usted y como yo, más se enamoraba, más se fascinaba de este personaje llamado Jesús, Salvador nuestro. Muy bien, entonces, hermanitos, él le escribió y le dedicó Lucas y Hechos a Teófilo. Pero hay algo maravilloso en el nombre de Teófilo. Teófilo quiere decir amado de Dios. Amado de Dios. Teo, hermanitos, en griego, Teo es Dios, en griego, no en hebreo, en griego. Filo habla de amor, amor filial, de ahí la palabra filial o amor filial. Teófilo, amado de Dios. Ahora imagínense, si se lo dedicó a este personaje que se cuenta que era su amo o su patrón, hermanitos, pero Teófilo abarca a todo amado de Dios. O sea, es como si Dios hubiera hecho esta carta a través de este autor Lucas, médico esclavo, para usted. Si el Señor, hermanitos, pudiera decirlo, bueno, me expreso parafraseadamente, que esta carta, este libro se lo escribió a usted, amado de Dios. La dedicatoria es para el amado de Dios. ¿Quién es amado de Dios? Usted, yo. Se escribió para nosotros, hay una dedicatoria. Uno diría, bueno, en lo práctico y literal se escribió para ese hombre llamado Teófilo, ese personaje. Oh, pero abarca más, hermanitos, porque allí estuvo el Espíritu Santo. Y entonces también es para usted. Esta carta, como toda la palabra de Dios, es para usted. Muy bien, ya vimos entonces esto, hermanitos. Ahora dice, verso 3. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo. El Señor Jesús se presentó vivo. Dice, con muchas pruebas indubitables, o sea, sin duda. Ahora, hermanitos, hubo pruebas. Se dice, hermanitos amados, se comenta, y claro que se varía en este argumento, de que para que un hecho histórico así se tome en cuenta como histórico, tuvo que haber varios testigos, hermanitos, que así lo afirmaran, lo aseveraran. Un hecho histórico requiere de testigos, porque si no hay testigos, entonces solamente el autor lo dice, podría tomarse en cuenta, hermanitos, como una novela, como una historia, como una leyenda, como un libro de cuentos, como inspiración en la mente de un autor, escritor. Pero si es un hecho histórico, requiere testigos. Entonces, hermanitos,
se varía en el número. ¿Cuántos testigos tienen que haber para que se pueda documentar un hecho histórico? Y ahora sí, se asevera que fue la verdad lo que se escribió de lo que aconteció, porque hay testigos y se documenta con testigos que aseveran el mismo hecho. Entonces, hermanitos, bueno, algunos hablan de 40, otros hablan de 20 testigos o hasta de menos. Para que haya un hecho histórico, verídico, entonces, hermanitos, los testigos aseveran, afirman, incluso hasta pueden, hermanitos, tomar sus testimonios y hasta firmar, hermanitos, incluso, para que se tome en cuenta este hecho es verídico y hay documentos, está documentado y hay testigos de que así aconteció. Y hermanitos amados, varias cosas en la historia, varios datos, varios hechos, claro que tienen pues sus propios testigos, pero esto fue más allá, mis hermanos, mucho más allá, porque fíjense, dice verso 3, a ellos también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Imagínense, hermanitos, muchos testigos lo vieron un día, pero no solamente uno, o no solamente resucitado, sino un día, 2 días, 3 días, 40 días viéndolo, hermanitos. Y como se ha mencionado, se aparecía y desaparecía, se presentaba y volvía a desaparecer, pero en el lapso de 40 días. Pero hay algo más, hermanitos. Ahora dice, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablaba. Para que sea un hecho histórico, hermanitos, tuvo que haber testigos y hasta les hablaba. Él estaba vivo. Les hablaba, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, no es de que, como eso, hermanitos, no voy a ofender o insultar, hermanitos. Simplemente le doy un ejemplo de cuando por allá, más en nuestro país, que está muy dado a la idolatría, acerca de Guadalupe, cuando por ahí en la pared se ve algo así como una silueta y dicen, oh, se apareció la Virgen, que en un árbol, que en el piso, que en una gotera, que en una tortilla, que en un plato. Uy, hasta vienen y hacen misa y hacen un movedero, pero ni habló, nomás parece una silueta, una figura, y ya están devotos allí rezando. Hermanitos, no, con nuestro Señor no es así. Él habló, se presentó vivo, Él está vivo. Se presentó, hermanitos, 40 días, aparecía, desaparecía en ese lapso de tiempo. Pero hablaba, Él está vivo, Él hablaba del reino de Dios. Oh, pero hay algo más maravilloso todavía, hermanitos. Le invito que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. O sea, incluso, hermanitos, hasta para los seculares historiadores, hermanos amados, ellos no pueden negar este hecho, ni los ateos pueden, porque está documentado. Este hecho histórico está documentado. Ahora, le voy a leer 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 8. Fíjese lo que dice. Dice, hermanos amados, primeramente os he enseñado, ahí hablaba el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 5.
y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanitos, no 40, no 20 testigos, no 5 testigos que documentaran, que afirmaran el hecho. No, hermanitos, 500 testigos, rebasó. ¿Cómo no va a ser un hecho histórico, verídico, siendo que 500 testigos pudieron afirmar: yo lo vi, Él está vivo, yo lo vi, nosotros lo vimos al mismo tiempo, juntos? ¿Quién puede negar eso, hermanitos? Oh, hermanos, hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, y habla de estos hechos históricos que, hermanitos, no se puede negar, ni un ateo lo puede negar. Es más, aún los judíos contrarios no pueden negar este hecho histórico. 500 testigos, sobrepasó, hermanos amados. Dice, después, en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Hermanitos amados, esto es un hecho. El Señor está vivo. Muy bien. Ahora, ya que hay bases y elementos históricos documentados de que este hecho es verídico, entonces, hermanitos, continuamos. Hechos 1:4. Y estando juntos, ahora habla de esto, hermanitos, del título de esta transmisión, promesa. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. No se vayan, no salgan todavía no. Sí lo van a hacer, van a ir y predicar el Evangelio como el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Sí, pero todavía no salgan. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? La cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Bautismo en agua, se bautiza el cuerpo, hermanos amados. Bautismo de arrepentimiento. Y esto para morir. Ese tema es acerca de la doctrina del bautismo. Eso pasó. Pero dice: pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, hay una promesa del Padre. Los va a bautizar el Señor. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Los va a bautizar. Así que esperen esa promesa. Esperen, no se vayan a ir. Todavía no. Sí, las almas afuera están esperando las buenas nuevas, las noticias. Sí, claro que sí, pero para ir a predicarles necesitan al Espíritu Santo. Así que esperen la promesa. Y hermanitos amados, así es como el Señor les habló, y ellos, claro que sí, obedecieron. La promesa estaba dicha, hermanitos. Viene un bautismo de fuego, de poder. Solamente le doy, hermanitos, algunos pormenores de este asunto. Dos naturalezas tenemos nosotros. Porque dice la palabra: lo que nace de la carne, carne es. Somos carne, una naturaleza. La otra, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Esa es la otra naturaleza. Para la primera naturaleza, un bautismo, el de arrepentimiento. Ya como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, el otro bautismo, de fuego, del Espíritu Santo.
Bautismo en agua de arrepentimiento para limpieza de pecados, claro que sí. Confesión de pecados, arrepentimiento, todo eso. En el bautismo en agua, para uno, lo que nació de la carne, tiene que morir al viejo hombre y es sepultado simbólicamente en el agua. Muy bien, todo cristiano, todo hijo de Dios pasó por eso, bautismo en agua, bautismo de arrepentimiento. También, hermanitos, la Biblia hebrea menciona no la palabra bautismo, hermanos amados, sino más bien limpieza, purificación, como un rito de purificación. Y claro, la sangre de Cristo es la que lava y limpia pecados. Bueno, entonces para los que nacieron de la carne, y carne somos, bautismo en agua, para arrepentimiento, para morir al viejo hombre, ser sepultados y resucitar como nuevas criaturas, o como dice Romanos 6, resucitados juntamente con Cristo. Ahora, ya nueva criatura no necesita otra vez bautismo de arrepentimiento. Ya no, ya está. Ahora viene bautismo de poder, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Por eso se requiere el otro bautismo. Si usted dijera, pastor, yo ya tengo el bautismo, ya me bauticé en agua. Perfecto, hermanitos. Es un hermoso paso de obediencia y se tuvo que llevar a cabo. Amén. Pero viene otro. Y hermanitos amados, alguno puede, hermanitos, hacerse la pregunta, entonces, primero es este y después el otro. O sea, ese orden, hermanitos, en la palabra se registra que algunos recibían al Espíritu Santo y todavía no se bautizaban en agua. Pero claro que lo tuvieron que hacer, claro que sí. Cumplir con todo lo establecido, que hasta el Señor Jesús cumplió toda justicia. Bueno, no hay debate, no hay ningún problema. Alguien puede aseverar el orden de los factores no altera el producto. Así que, hermanitos amados, no hay problema. Pero sí son necesarios los dos bautismos. Y hemos visto aquí en la casa del Señor que, hermanitos, se puede recibir al Espíritu Santo, como cuando leímos y vimos la transmisión anterior, de las anteriores, de que cuando el Señor Jesús se presentó a los discípulos el día domingo, primer día de la semana, de noche, les dijo, paz a vosotros, y sopló el Espíritu Santo. Y, hermanitos amados, les dijo, recibid al Espíritu Santo. No fue bautismo, pero sí les dio el Espíritu Santo y los selló. En Efesios se menciona que el día que uno oyó y creyó el Evangelio de nuestra salvación, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanitos, persona del Espíritu Santo vino, pero bautismo del Espíritu Santo como iglesia, día de Pentecostés, también llamado Shavuot, hermanitos amados, bautismo del Espíritu Santo y fuego, ese es el otro bautismo, muy importante, por cierto, hermanitos, para un hijo de Dios. Entonces, mis hermanitos, este mismo Espíritu Santo es el que hoy tenemos y el que hoy necesitamos, el Espíritu de Dios. Gracias al Señor, hermanitos, que vimos y conocimos el tema del Espíritu Santo en el libro de Juan, Evangelio de Juan. Ahora veremos las obras del Espíritu Santo aquí en Hechos a través de los apóstoles. Veremos mucho la intervención del Espíritu Santo. Y les recuerdo, hermanitos, por el Espíritu Santo declaramos: Jesús es el Señor. Hermanitos amados, a mí me ha acontecido
qué? Cuando escucho, por ejemplo, un reportaje, están entrevistando a una persona, no cualquiera, no, allí identifico que el que está hablando es un hijo de Dios. Cualquier entrevistado puede decir gracias a Dios, oh Dios me cuidó, o el cielo, o expresarse como ellos saben, porque no conocen personalmente al Señor. Y pueden hablar hasta de Dios. Muchos hasta le dicen Diosito. Me refiero a los inconversos. Pero cuando alguien diga, el Señor me ayudó, el Señor, ese es cristiano. Están entrevistando a un cristiano porque dijo Señor. ¿Quién del mundo le va a decir Señor? Nadie. Dicen Dios, Jesús, Jesucristo. Se expresan a su manera, pero para decirle Señor se requiere al Espíritu Santo. Le llevo a eso, hermanitos. Primera de Corintios capítulo 12. Dice, hermanos amados, versículo 3. Primera de Corintios 12, 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. Quiere decir, hermanitos, nadie que hable por el Espíritu Santo va a maldecir al Señor Jesús. Usted sabe que es anatema, dedicado a la maldición o maldito. Hermanitos amados, no. El que tiene el Espíritu Santo jamás va a maldecir al Señor Jesús. Jamás le va a decir sea anatema o sea maldito. Jamás le va a blasfemar. El que tiene el Espíritu Santo. Pero luego continúa diciendo, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo podemos decir Jesús es el Señor. Nunca va a oír a alguien del mundo que diga el Señor me cuidó. No, ellos dicen Dios me cuidó, Diosito me cuidó, llegan a decir los de afuera. Ellos no le conocen como Señor. Nosotros sí, porque Jesús es nuestro Señor. Y lo podemos declarar y creer porque el Espíritu Santo nos ha convencido y por eso decimos Jesús es el Señor. Le conecto todo el 3. Primera de Corintios 12, 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que interviene el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanitos, hasta para adorar. Adoramos, alabamos, declaramos Jesús es el Señor por el Espíritu Santo. Así que mis hermanitos, esto es maravilloso. Bendito es el nombre del Señor. Muy bien, hermanitos, vamos a orar. Hoy vimos el primer pasaje de Hechos. Y aunque muchos dicen Hechos de los Apóstoles, también se conoce como Hechos del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias porque nos has enseñado, tenemos fundamento, tenemos palabra, tenemos espada del Espíritu, nuestra fe se alimenta con tu palabra y hoy, Señor, aprendimos que a tus amados, como Teófilo, les has dedicado esta palabra. Y Señor mi Dios, que todo esto está documentado, es un hecho real. Señor, en verdad creemos en ti. Y hoy, Señor, por el Espíritu Santo, declaramos Jesús es el Señor. Ya que tú bautizas con el Espíritu Santo, Señor, también
a tu Espíritu Santo le decimos: te amamos, te recibimos y por ti decimos: Jesús es el Señor. Y si tenemos a Jesús, tenemos también al Padre, porque el Señor Jesús es el camino al Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Mañana, con la ayuda del Señor, si seguimos en la tierra, continuamos con lo que sigue. Amén.